Historia de la universidad. La universidad es una de las instituciones con más antigüedad y sin duda es la única que durante siglos ha perdurado a lo largo de la historia. Es en los principios de la Edad Media cuando el saber y la educación se encontraban relegados a las escuelas existentes en los monasterios y catedrales Bolonia, París, Salerno, San Millán, Córdoba, etc. Algunas de estas escuelas alcanzan el grado de Studium Generale, porque recibían alumnos de fuera de sus diócesis y concedían títulos que tenían validez fuera de ellas. Contaban con estatutos y privilegios otorgados, primero por el poder civil y posteriormente ampliados por el papado. De aquí surgieron las universidades. El término universitas aludía a cualquier comunidad organizada con cualquier fin. Pero es a partir del siglo XII cuando los profesores empiezan a agruparse en defensa de la disciplina escolar, preocupados por la calidad de la enseñanza. Del mismo modo, los alumnos comienzan a crear comunidades para protegerse del profesorado. Al ir evolucionando acaban naciendo las universidades. Aunque en la creación de las universidades ocurre como en el fútbol, parece estar probado que la primera universidad en nacer fue la Universidad de Bolonia, a comienzos del siglo XIII, que fue la primera en tener estudios reconocidos universalmente y estatutos propios. Como anécdota es de destacar que el rector era elegido de entre los estudiantes, al igual que en la de Alcalá de Henares. La siguiente en nacer fue la de París, bajo el nombre de Colegio de Sorbona, unión de las escuelas de Notre Dame, de San Víctor y de Santa Genoveva. Precisamente para evitar que los universitarios ingleses se desplazasen al continente para estudiar en esta última, recibiendo así la educación parisina, se crea la Universidad de Oxford, la más antigua de habla inglesa, creada en primer lugar por Enrique II, pero no es hasta finales de siglo cuando se aprueban sus estatutos. Precisamente en el siglo XIV, por desavenencias de un grupo de profesores de la Universidad de Oxford, se crea la de Cambridge. Posteriormente se crean las de Padua, Nápoles, Toulouse, Praga, Viena, Heidelberg y Colonia. En España la más antigua documentada es la de Palencia, que desapareció rápidamente, pero el rey leonés Alfonso IX fundó a fines de 1218 o principios de 1219 el Studium Salmantino, actual Universidad de Salamanca. Alfonso X protegió el estudio y le otorgó su estatuto en 1254. En el libro de las 7 partidas se regula el funcionamiento de la institución. Obteniendo en 1255 gracias al Papa Alejandro IV, la validez universal a los títulos de Salamanca salvo en Bolonia y París y el uso de un sello propio. Ya en 1292 el rey Sancho IV otorga al estudio de Valladolid las tercias de Valladolid con sus aldeas viejas y nuevas. Fue precisamente Sancho IV quien además crea, mediante carta real, el estudio de Escuelas Generales de Alcalá, que daría lugar 2 siglos después a la Universidad Complutense de Cisneros. Origen de las universidades. Antecedentes. En la antigüedad greco-latina clásica se contaba con las escuelas superiores, Escuela de Pitágoras, la Academia Platónica, el Liceo de Aristóteles y la Escuela de Alejandría. La Iglesia había cultivado el amor por las letras y por las artes a través de las órdenes monásticas, destacándose los monasterios benedictinos. Las prácticas monásticas eran dedicación al trabajo manual y a la oración comunitaria. Asistían a educarse en los monasterios los hijos varones de la nobleza, hijos de aldeanos y artesanos que aspiraban a la vida monástica. Carlomagno fundó la Escuela Palatina de Aquisgrán, de carácter secular. Se enseñaba las escrituras, doctrinas religiosas y las artes liberales, trivium gramática, retórica y dialéctica y quadrivium aritmética, geometría, astronomía y música. La educación monacal se extendió por la labor de los obispos que fueron educados en monacatos. La antigua Hispania, convertida en España, cayó en manos del Islam, permitiéndole enriquecerse culturalmente medicina, matemáticas, botánica, etc. Principales organizaciones universitarias del medievo. Situaciones conflictivas entre Iglesia y Estado dieron lugar a una nueva modalidad de abordar los estudios. Las primeras universidades propiamente dichas surgieron a finales del siglo XII, de las libres asociaciones de maestros y discípulos recibiendo privilegios de los príncipes además de jurisdicción propia y beneficios eclesiásticos. La Universidad de París, núcleo intelectual en el siglo XIII. Primeras universidades U. De Bolonia 1119 U. De Oxford 1167 U. De Cambridge 1209 U. De París 1212 U. De Nápoles 1224 Un total de 44 universidades se crearon hasta el 1400. 31 poseían diplomas pontificios de erección y 21 los relativos decretos. Por lo tanto es evidente que las universidades nacieron de la Iglesia.
Los estudios tenían 4 o 5 facultades de acuerdo al permiso recibido por el Papa o del Rey. Facultad menor de artes lógica, matemáticas, gramática y música. Facultades mayores medicina, teología, derecho canónico y civil. El hombre trascendiendo el saber mundano para buscar el entendimiento de la fe mediante la razón en el estudio de las ciencias sagradas y la formación de funcionarios clericales y civiles hizo de la universidad medieval una institución de vínculo que sentó las bases culturales del humanismo, libertad y búsqueda del saber. Moreno, 2002, 5, 6. En América se fundaron más de 30 instituciones de educación superior desde el 1538 hasta el 1812. La primera universidad fue la de Santo Domingo, erigida por el Papa Paulo III el 28 de octubre de 1538. Le siguieron la Universidad de San Marcos de Lima y la Universidad de México 1551. Nuevas exigencias y formas en la organización universitaria. Desde finales del siglo XIII se observa una corriente de pensamiento que considera a las ciencias de la naturaleza como una etapa en el camino de la verdad. La suerte de la universidad se separa de los pensadores humanistas y científicos. La búsqueda de la verdad sin la tutela de la fe. La Iglesia Católica no tiene dirección ni sentido.